Buenos días. El día de hoy vamos a trabajar sobre una introducción a la regresión lineal simple, partiendo de una visión general sobre qué es el mecanismo de regresión. Bueno, vamos a partir de un ejemplo. En este caso, nosotros tenemos dos variables. Una variable que está representada en el eje horizontal de las X, denominada X, y la otra variable denominada Y D, que está representada en el eje vertical. Vamos a suponer que tenemos un experimento en el cual hemos recogido los valores de X y Y para 150 casos. En general, si X es, por ejemplo, el nivel educativo de la población y Y representa los ingresos laborales, encontramos que estas dos variables están vinculadas. Esto quiere decir una persona con muy bajo nivel educativo, digamos una persona analfabeta, o simplemente con 2 o 3 años de instrucción primaria, puede aspirar en el mercado laboral a ganar poco, si encuentra trabajo. Mientras que una persona con nivel de posgrado puede tener ingresos relativamente más altos. Entonces hay una asociación entre las variables. Lo mismo puede ocurrir si nosotros analizamos, por ejemplo, la productividad de la tierra de un cultivo determinado vinculado con, digamos, la cantidad de agua que ponemos en el cultivo. Dentro de cierto intervalo, a mayor cantidad de agua vamos a encontrar una cosecha más abundante. Entonces, en general, en los ejemplos que hemos puesto y muchos otros que se pueden poner, se encuentra una asociación, una funcionalidad, de tal manera que a partir de una variable que hemos denominado independiente, que es la X, vamos a ver que otra variable que le denominamos dependiente va a cambiar. A cambios positivos en la X van a corresponder en los ejemplos mencionados cambios positivos en la Y, aunque puede darse la relación inversa también. Es decir, a cambios positivos en la X pueden observarse cambios positivos en la Y. Por ejemplo, a una mayor intensidad de un tratamiento para bajar la fiebre, que es la temperatura del cuerpo, o que representa una anomalía en la temperatura del cuerpo, a mayor intensidad del tratamiento va a bajar la temperatura. Entonces ahí encontramos una asociación negativa. En general, los mecanismos de regresión nos permiten encontrar una función matemática que represente los cambios observados entre una variable X, que le consideramos variable independiente, y una variable Y, que le consideramos variable dependiente. En los ejemplos mencionados, volvamos al caso de la relación entre educación e ingreso. Los ingresos laborales en un mes de una persona no dependen únicamente de su valor educativo, dependen de características individuales del trabajador, dependen no solamente de cuántos años haya estudiado, sino de qué estudió. Hay profesiones muy lucrativas, hay profesiones menos lucrativas. Por ejemplo, la filosofía es una profesión menos lucrativa. La medicina es una profesión más lucrativa. Y también depende de la experiencia laboral, de condiciones individuales, etcétera. No vamos a entrar en un análisis ya. Por eso los puntos están dispersos. Esto quiere decir que la educación o el nivel educativo, el nivel de escolaridad, solamente capta una de los determinantes salariales, pero puede haber otros determinantes sociales del salario, individuales del salario, que no son captados en el modelo. Entonces, por eso es que los puntos están dispersos. Entonces, los puntos en general, las observaciones, tienen dos características. La primera característica es que encontramos que en los ejemplos mencionados, a mayor valor de X van a corresponder un mayor valor de Y.
A mayores valores de X corresponden mayores niveles de Y, mientras que a menores niveles de X corresponden menores niveles de Y. Esto puede ser capturado en el ejemplo que hemos puesto por una línea recta. Una línea recta representa una función. Aquí en el ejemplo ustedes pueden ver la ecuación de la recta, y igual 2.98 más 1.1 multiplicado por X. ¿Sí? Entonces, y pueden aparecer otras cosas como el R cuadrado que vamos a explicar, que es el coeficiente de determinación, que en este caso vale 0.372. Bien. Entonces, resumiendo, nosotros aplicamos regresiones con el propósito de encontrar una función que represente matemáticamente una asociación posible, en este caso entre una variable que le denominamos variable dependiente, que en este caso es la X, la representamos por la X, y una variable que depende de los valores de X, porque existe una función que las vincule. El objeto de la regresión es encontrar una función. Este ejemplo lo hemos puesto para el caso más sencillo, que es una regresión lineal simple, pero hay muchos otros tipos de regresiones, como vamos a ver a continuación. En general, si nosotros queremos clasificar las regresiones, tendríamos, de acuerdo con el número de variables que consideramos independientes, si hay una sola variable independiente, tenemos una relación entre dos variables. Esa regresión le llamamos simple, y igual f de x, donde f es una función que puede tomar distintas formas, como vamos a ver más adelante. Pero también encontramos, y vamos a analizar también en este curso, regresiones múltiples. Aquí, en este caso, tomamos una variable que yo he denominado z, que va a depender de muchas cosas, por ejemplo, X1, X2, X3, Xn. Volviendo al ejemplo de los ingresos laborales, los ingresos laborales pueden depender del nivel educativo del individuo, del trabajador, pueden depender de su experiencia laboral, obviamente van a depender del número de horas diarias que esta persona está trabajando. Si una persona trabaja a tiempo completo, va a ganar más que si una persona trabaja a medio tiempo o a tiempo parcial. Va a depender de otras variables, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el sector donde trabaja, si es el sector público o el sector privado, va a depender del sexo de la persona, porque hay una discriminación por sexo en contra de las mujeres. Va a depender de la etnicidad, en el caso ecuatoriano, y así sucesivamente. Entonces, podemos crear un modelo complejo en donde hay muchos determinantes sociales del ingreso laboral y la variable dependiente es el ingreso laboral. En este caso, hablamos de una regresión múltiple. En general, la regresión no implica necesariamente un proceso de causalidad. Es decir, lo que me da la regresión es que simplemente constata que empíricamente existe una asociación entre una variable que yo le he denominado arbitrariamente como dependiente, a veces es realmente dependiente de acuerdo con el modelo teórico, y otra variable que yo le denomino independiente. Perdón, la variable independiente es la X y la variable dependiente es la Y. Pero eso no quiere decir que las X causan la Y o que la Y y la X tienen una relación de dependencia. Puede haber una interdependencia. Esto quiere decir que hay cambios en la X que producen cambios en la Y. Puede haber un proceso retroactivo. El cambio en la Y puede producir un cambio en la X y así sucesivamente. El tema de lo que captura la regresión es una asociación, pero ¿qué naturalezas tiene esa asociación? Si hay una relación de causalidad, de tal manera que los cambios en la X generan cambios en la Y o viceversa, o hay una relación de cambios recíprocos, eso lo determina el modelo teórico, no necesariamente la ecuación matemática. Lo que hace la regresión es definirnos una ecuación matemática. Bien, tomando eso en cuenta, en este curso vamos a ver distintas funciones también. La más sencilla que ha sido presentada en el gráfico es la función lineal, pero hay varias otras funciones que van a ser presentadas en este curso que en general se llaman reducibles a la lineal. Les voy simplemente a mencionar aquí como las polinomiales, que pueden ser cuadráticas o de orden superior, la exponencial, la logarítmica y la logística. Yo pongo estos ejemplos no porque agoten la lista, porque son bastante más las funciones que se usan en la práctica reducibles a la lineal, pero sí porque son las más representativas. Y finalmente hay funciones más complicadas que no son reducibles, pero que no vamos a estudiar en este curso básico. Bien,
Tomando eso en cuenta, entonces comencemos muy brevemente con la función lineal. Como su nombre le indica, la función lineal es posiblemente la más usada en una gran cantidad de modelos matemáticos de regresión, porque es muy sencilla. Aquí tenemos dos ejemplos. Lo que es interesante es que la asociación entre X como variable independiente y Y como variable dependiente puede ser expresada por medio de una línea recta. Una línea recta que en general para los temas estadísticos más importantes puede tener como dos características. O ser ascendente, en ese caso a mayores valores de X van a corresponder mayores niveles de Y a menores niveles de X van a corresponder menores niveles de Y. Esta es una relación directa. ¿Sí? Por ejemplo, como habíamos mencionado, la relación entre nivel educativo e ingresos laborales. Aquí tenemos lo contrario, una relación inversa. Esto quiere decir que a mayores valores de X normalmente están asociados menores niveles de Y. Si, por ejemplo, a mayor contaminación, menor nivel de vida. ¿Sí? Porque la calidad de la vida es afectada por la contaminación. O a mayor deforestación, menor biodiversidad. Estos ejemplos nos muestran una asociación inversa entre la variable X, que le consideramos la variable independiente, cualquier forma de contaminación, pueden ser emisiones de CO2, emisiones de metano, etcétera, emisiones de toxinas en el agua. Eso va a bajar la calidad de la vida en general o la biodiversidad. Entonces aquí tenemos una asociación inversa. Las lineales entonces pueden ser positivas o negativas. A veces la relación es más complicada. Esto quiere decir no es monótona. Esto significa que no es siempre creciente o siempre decreciente, sino que puede crecer por un momento, alcanzar un valor máximo y luego comenzar a decrecer. ¿Sí? Por ejemplo, el efecto de una medicina vinculada con la cantidad de medicina que se le imparte al paciente. En una primera etapa, si aumentamos la dosis, la salud del paciente puede mejorar. Pero si aumentamos demasiado la dosis, pueden haber efectos secundarios y la salud del paciente puede volver a decaer. Entonces hay una dosis óptima, que es la que debe encontrarse, que puede administrarse al paciente para obtener los mejores resultados. Lo mismo pasa con, digamos, algún tratamiento que yo quiero hacer a las plantas para mejorar la productividad. ¿Sí? Esto normalmente se representa por una función que se llama la parabólica cuadrática. Aquí tenemos otro ejemplo donde la función inicialmente declina, luego alcanza un mínimo y luego vuelve a crecer. Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana donde podemos ver esto. En general, las regresiones parabólicas son muy usadas, son muy fáciles de construir y nos permiten representar situaciones donde tenemos una función que crece hasta un máximo y luego declina, o a la inversa, va inicialmente declinando, alcanza un valor mínimo y luego vuelve a subir. Un tercer ejemplo de funciones que vamos a estudiar en este curso pueden tener un comportamiento un poco más complicado. La función que tenemos aquí, que representa una parábola cúbica, por ejemplo, puede tener un intervalo inicial creciente, alcanzar un máximo, luego volver a declinar, llegar a un mínimo y finalmente puede volver a subir. Es decir, puede ser una función expuesta a varios ciclos, ¿sí? Ciclos ascendentes, ciclos descendentes. Eso puede representar, por ejemplo, el comportamiento de la economía a lo largo del tiempo, ¿sí? Un país puede tener una etapa de crecimiento seguida de una crisis y luego otra etapa de crecimiento. Esto es muy típico, por ejemplo, del comportamiento, como hemos visto, de la economía ecuatoriana a lo largo de su historia. Entonces, en este caso, una posible forma, aquí tengo un ejemplo concreto que puede permitir una representación así, es una función, en este caso polinomial de tercer grado que se llama cúbica, aquí está la ecuación, pero puede haber ecuaciones más complejas de cuarto o quinto grado o de grado mayor que generalmente no son tan usadas. Bien, otras funciones que son extremadamente útiles son la exponencial y la logarítmica. La función exponencial
realmente representa un fenómeno de crecimiento que depende de la cantidad presente eh, de aquello que estamos representando en el crecimiento de la población, por ejemplo. Si no hay restricciones, tiene este comportamiento. ¿Sí? Mientras más pequeña sea la población, más lentamente crece, pero si la población va aumentando, su crecimiento en general tiende a ser cada vez mayor. Esto ocurre con el crecimiento económico, por ejemplo, durante el periodo capitalista, y como hemos visto en algunos ejemplos, ocurre a veces con el crecimiento de la población durante ciertos intervalos, ocurre con el crecimiento de una bacteria en un proceso infeccioso, ocurre con la población en una primera etapa de una especie invasora en un ambiente, por ejemplo, la población de ratones en Galápagos, por ejemplo, puede haber tenido este comportamiento en sus fases iniciales, etcétera. Es decir, esta es una función creciente, siempre creciente, pero que tiene una propiedad que crece cada vez más rápido en función de la cantidad que existe. La expansión del COVID, por ejemplo, en el cuerpo humano, en la fase inicial del contagio sigue este comportamiento, así como el número de personas contagiadas en una pandemia, que también en una fase inicial puede seguir este comportamiento. Luego hay otra función que es muy útil, que es la función logarítmica, de la cual ya hemos hablado varias veces en este curso, que también es una función creciente, pero cada vez el crecimiento se amortigua más. ¿Sí? Hay distintas otras formas de estas funciones, estoy haciendo una presentación básica, que es bastante importante. ¿Sí? Finalmente hay funciones más complejas como la función logística. El problema de la función logística para una regresión bivariante es que su ecuación, como ven ustedes, es un tanto complicado, no vamos a entrar en los detalles, pero aquí tienen un ejemplo de una función logística que alcanza un punto de saturación. Esto representa, por ejemplo, el comportamiento a lo largo del tiempo de una especie invasora. Al principio, la especie invasora tiene una gran capacidad de propagación, ¿sí? Pero poco a poco va saturando el medio. Por ejemplo, si en una isla pequeña de Galápagos aparecen los gatos al principio tienen una enorme cantidad de alimentación, como son poquitos, no van a tener restricciones para alimentarse y su población va a aumentar, hasta que llega un momento que tienden a saturar el medio y alcanzan un nivel de saturación. ¿Sí? Y en ese momento su población tiende a estabilizarse a un nivel que puede ser la capacidad de carga de la isla respecto a esta especie. ¿Sí? Esto es un ejemplo interesante y pueden darse muchos otros casos de eh, comportamientos a lo largo del tiempo que tienen esta función. Esta función se llama función logística, su ecuación es un poco complicada. Aquí está un ejemplo de la ecuación. Bueno, hecha esta introducción, entonces volvemos al punto inicial. El punto inicial es que en una regresión, lo que tenemos es que partir de una observación empírica que normalmente está dispersa y representa un cierto comportamiento, y nuestro objetivo es, viendo la nube de puntos, encontrar la función que mejor represente este comportamiento, de tal manera que la función de una regresión en estadística es encontrar una función. Esa función puede, de alguna manera, seleccionarse normalmente a partir de la nube de puntos, a partir de un menú de funciones donde yo he presentado muy introductoriamente las opciones más importantes. Pero desde el punto de vista analítico y práctico, de todas ellas la función más importante es la lineal, por dos razones. Primero, por su sencillez. La función lineal es bastante sencilla, bastante simple, tiene una ecuación muy simple, como vamos a ver, y además tiene otra característica importante. La característica de la función lineal es que por su simplicidad matemática, permite que otras funciones más complicadas sean reducibles a la lineal. Por eso, lo que vamos a ver en este curso es la función lineal en primer lugar, que es como el fundamento de todo, y luego otras funciones que pueden adaptarse a la lineal matemáticamente y seguir el modelo lineal transformado, que son todas las adicionales que hemos visto en este cuadro, es decir, las polinomiales, las cuadráticas, etcétera, que les acabo de representar y que están aquí
muy esquemáticamente. Ahora vamos a pasar un poco entonces a un análisis más profundo de la función lineal. Y vamos a recordarles a ustedes, antes de entrar en el mecanismo propio de regresión, la ecuación de la recta. Es decir, cómo podemos representar matemáticamente las propiedades comunes que tienen los puntos que pertenecen a una recta si nosotros representamos los puntos en un esquema cartesiano, es decir, representamos los puntos usando coordenadas X y coordenadas Y. Las X se representan en el eje horizontal, las Y se representan en el eje vertical. Y si yo quiero un punto, representar un punto, veo que X tiene, por ejemplo, en este caso, este punto P sub 1 tiene 2 en X y 2 en Y. El punto P sub 2 tiene 5 en X y 4 en Y. Todo, si yo observo que el valor de X5 corresponde a un valor de Y4 y que al valor de X2 corresponde a un valor de Y también igual a 2, entonces puedo representar cualquier par de observaciones, ¿sí? Por ejemplo, la X puede representar los años de educación y la Y puede representar el nivel de ingreso laboral, en los ejemplos que hemos puesto. Bien, entonces, desde ese punto de vista, lo que vamos es ahora a especificar o a explicar algunas características importantes de la ecuación de la recta, es decir, del comportamiento de la recta. Entonces, vamos a partir de un ejemplo concreto y luego vamos a tratar de establecer una explicación general para llegar a tener la ecuación de la recta y ver de dónde se origina. Entonces, primero vamos a partir de una recta que une dos puntos. Para representar una recta en una forma biunívoca, es decir, que haya solo una recta que pase por un lugar, yo necesito simplemente dos puntos. Un punto P sub 1, que en el ejemplo es el punto de coordenadas 2 en X y 2 en y un punto P sub 2, que es el punto de coordenadas 5 en X y 4 en Y. ¿Sí? Luego yo trazo la recta en verde, que es la recta que une estos dos puntos. Y encuentro que esta recta puede ser identificada por dos características, y esto es súper importante. En primer lugar, la inclinación. Ya hemos visto en los ejemplos anteriores que la recta en realidad puede tener dos inclinaciones básicas. Puede tener una inclinación ascendente. Esto quiere decir que mayores valores de la X van a corresponder mayores valores de la Y, y en este caso la asociación es positiva. O puede tener una inclinación descendente, es decir, si yo camino en una montaña puedo ir en subida o en bajada. Cuando voy en subida, mientras más camino, más altura gano. Cuando voy en bajada, mientras más camino, las distancias recorridas, menos altura tengo. Pero también hay la tercera posibilidad, es que yo me mueva en un terreno plano. En ese caso, la pendiente es cero, porque vamos a tener una recta horizontal. También el caso de una recta vertical, pero son casos muy excepcionales. ¿Sí? Entonces, en general, la principal característica de una recta es su pendiente, que analíticamente me da la relación entre los incrementos de X, que es la variable independiente, en este caso la educación, y los incrementos de Y, que es la variable dependiente, en este caso el ingreso. Bien, entonces, tomando eso en cuenta, yo tengo esta recta que tiene dos observaciones, P sub 1, 2, 2 y P sub 2, 5, 4. Bueno, y la otra característica importante de la recta es su ubicación. Es decir, con una misma pendiente yo puedo trazar varias rectas paralelas que van a ubicarse en distintos niveles en el espacio bidimensional representado por los ejes X y Y en un esquema cartesiano. Bien, tomando eso en cuenta, entonces yo quiero encontrar una fórmula que me permita medir la pendiente de una recta. Entonces, a la pendiente de una recta, utilizando la terminología dominante en geometría analítica, le llamamos M. ¿Sí? M. Esto simplemente es la convención que utiliza la geometría analítica y el cálculo para definir la pendiente de una recta. En estadística, normalmente se le denomina como B1, pero no vamos a entrar en esa explicación. Bueno, entonces M, ¿cómo yo le calculo M? Es la proporción entre el crecimiento que yo le doy a la variable independiente X y los resultados del crecimiento de la variable E. Yo produzco un incremento en la variable X que pasa de 2 a 5. Por ejemplo,
de 2 a 5 años de estudio, ¿sí? Y esto va a producir un efecto porque el ingreso también va a subir y el ingreso pasa, en este caso, de 2 a 4. Supongamos la capacitación laboral dentro de una fábrica. Yo recibo 3 años de capacitación y por consiguiente mi salario sube de 2 a 4. Entonces, ¿cómo obtengo yo la relación? Simplemente yo calculo un incremento de Y, mi salario ha subido de 2 a 4, que es el aumento vertical, asociado con un incremento en X. Yo he pasado de 2 años de capacitación que tenía antes a 5 años de capacitación. Entonces, en este caso, yo, para obtener la pendiente de la recta, simplemente divido el incremento de la Y para el incremento de la X, delta Y sobre delta X. Y en este caso me da 2/3. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Simplemente yo calculo el delta Y, que está aquí, que es la Y ha subido, la Y final es 4, la Y inicial es 2, por consiguiente delta Y es 4 menos 2, 2 en el numerador. La X inicial es 2, la X final es 5, y por consiguiente para calcular el delta X tengo que calcular 5 menos 2, que es 3. Si yo divido 2 para 3, digo que la pendiente, la inclinación de la recta, que en realidad es la tangente del ángulo formado aquí, es 2/3. Entonces, esta es la medida convencional utilizada en geometría analítica para determinar la pendiente de una recta. Primera cosa. En general, lo más importante cuando hacemos una regresión es ver la pendiente. Esto quiere decir cuál es la respuesta de la Y a cambios que yo puedo introducir en la X. Primera cosa. Segundo, yo quisiera determinar en este caso particular la ecuación de la recta. Entonces, yo sé que esta recta tiene una pendiente de 2/3. Para determinar la ecuación de la recta, yo determino un punto arbitrariamente, que es el punto P. Este punto P va a pertenecer a la recta, pero a diferencia de P1 y P2, que son fijos, este punto puede desplazarse sobre cualquier lugar en la recta. Entonces, yo diría que el punto P pertenece a la recta, sí, solamente sí. Si yo calculo su pendiente a partir del P1, esta pendiente va a ser 2/3. Si esta pendiente es mayor que 2/3, por ejemplo, acá arriba, en ese caso, arriba de la recta, no va a pertenecer a la recta. Si la pendiente es menor que 2/3, tampoco va a pertenecer a la recta. Partiendo de P1, el punto pertenecerá a la recta si a partir de P1 su pendiente es igual a 2/3. Entonces yo formo aquí un pequeño triángulo, este triángulo chiquito que está representado aquí, en donde X es un punto móvil. T es un punto móvil que tiene coordenadas X y Y. Yo puedo calcular la pendiente, que sería delta Y, pero como Y es móvil en este caso, sería Y menos 2, dividido para delta X de X menos 2, porque el punto P1 tiene coordenadas 2, 2, y esto tiene que ser igual a 2/3. Entonces aquí ya tengo una ecuación. Y menos 2 sobre X menos 2 es igual a 2/3. Haciendo algunas transformaciones que son simplemente álgebra simple, yo puedo llegar finalmente a la ecuación de la recta. Aquí está paso por paso todas las transformaciones, y al final tengo Y igual 2/3 de X más 2/3. Entonces, aquí tengo una representación cuantitativa de la condición necesaria y suficiente para que un punto pertenezca a esta recta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en un caso más general. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual yo tengo un punto P1, ya no 2, 2, sino de coordenadas X1, X2, perdón, X1, Y1, en realidad sería, aquí hay un error, ¿sí? Y el punto P2 de coordenadas X2, Y2, ¿sí? Entonces yo puedo calcular la pendiente M como el incremento de Y dividido para el incremento de X, que en este caso es Y2 menos Y1 dividido para X2 menos X1, que es lo que estábamos haciendo hace un momento, pero calculado de una manera general. Y si luego yo tengo un punto P arbitrario que se mueve a lo largo de la recta, puedo decir que este punto P pertenece a la recta si solamente si su pendiente, que es Y2 igual
Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1 es igual a la misma pendiente que obtenemos desde un punto móvil, que sería Y menos Y1 dividido por X menos X1. De nuevo, transformando esta ecuación y haciendo poco a poco, ustedes pueden verlo con cierto detalle más adelante, llegamos a la ecuación general de la recta que me dice Y igual MX más B. Ahora vamos a hacer una pausa para tratar de entender bien el significado de M y el significado de B, que representa la última parte de esta exposición. Bien, en este caso nosotros tenemos una aplicación que corresponde a un programa denominado MathStudio, que permite graficar la ecuación de una recta, ¿sí? Y aquí tenemos dos controles. El primer control me permite mostrar qué ocurre con la recta cuando yo cambio la pendiente M. Si ustedes ven en cierto detalle, abajo van a encontrar el valor de la pendiente. Ya les voy a explicar, por ejemplo, aquí la pendiente vale -1 y la recta es descendiente. Pero yo le puedo ir incrementando a la pendiente y ustedes van a ver cómo la recta se va moviendo hasta convertirse en ascendente. Cuando la pendiente es 0, la recta es horizontal, como en este caso, pero la pendiente puede hacerse positiva. Y mientras más empinada sea la recta, más alta será la pendiente. Por ejemplo, este rato he llegado ya a una pendiente con el valor de 1. Yo le puedo seguir subiendo hasta alcanzar la pendiente de 2. En este caso tenemos una recta sumamente empinada y finalmente me parece que el valor máximo es de 3. Esto quiere decir que por cada incremento unitario de la X, la Y aumenta más 3. De tal manera que el efecto de los cambios en la M, que es la pendiente de la recta, se pueden ver claramente en este gráfico. Yo estoy simplemente desplazando mi cursor hasta obtener el valor mínimo, que es -3. Esto me grafica el cambio en la pendiente. Pero hay un segundo parámetro que no hemos explicado en la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es Y igual MX más B, donde M es la pendiente y B me indica no la inclinación de la recta. Yo voy a aplicar una pendiente en 1, por ejemplo. Y ahora le voy a hacer cambiar a B. Y B efectivamente cambia, pero como ustedes pueden observar aquí, el cambio de B me cambia simplemente la posición de la recta, ¿sí? La recta puede estar muy alta. B en realidad se representa como la ordenada en el origen, es decir, que es el punto en el cual la recta cruza el eje Y. En este caso B igual 5, pero yo le estoy bajando y como ven ustedes, en realidad la recta desciende. En el gráfico lo que vemos es que cambia el sistema de coordenadas. Cuando B igual 0, la recta pasa por el origen, por el sistema, por el punto 0, 0, y la B puede tener también valores negativos. Entonces, esencialmente, la ecuación de la recta es Y igual MX más B, donde M me indica la pendiente, o sea, la inclinación de la recta, y B básicamente determina la posición. Si yo conozco la posición de una recta, por dónde pasa, y además conozco la pendiente de la recta, si sube y baja y cuánto sube, cuán rápidamente sube. Si yo tengo una subida, no todas las subidas son iguales, puede ser muy empinada o poco empinada. Lo mismo ocurre si yo tengo una bajada. Entonces, eso es básicamente lo que hemos tratado de explicar utilizando esta aplicación gráfica. Muchas gracias.